Bueno, buenas tardes a todos. Hoy es el tercer living del año 2021, 21 de septiembre, día de la primavera. Felicidades para todos. Hoy tenemos un living muy intenso, así que verdaderamente en esto estoy muy contento y orgulloso de poder presentar a los panelistas invitados. Primero hago la presentación de cada uno de ellos y les voy a comentar cómo va a ser la temática. Tenemos como invitado a Rodolfo Quiroz, que es doctor en medicina de la UBA, magíster en efectividad clínica y en administración de negocios, especialista en medicina interna y enfermedades infecciosas y miembro titular de SADI y de la Sociedad Americana de Epidemiología y coordinador de la plataforma ProAnet. Rodolfo nos va a hablar un poco del programa para la implementación y la optimización del uso de antimicrobianos, cómo podemos hacerlo, romper la barrera del uso de antimicrobianos en cuanto a ver un poco cómo se puede llegar a la implementación y al éxito del mismo. En el otro módulo vamos a tener a Jimena Nievas. Jime es especialista en microbiología, es ex becaria doctoral del CONICET y es la jefa del servicio del laboratorio de microbiología de los sanatorios de la Trinidad Anchorena y Mitre, perdón, de Anchorena y San Martín e Itois. Tengo incorporado el sanatorio Mitre. Y también tenemos la participación especial de la doctora Warna Kornstein, que es médica infectóloga, miembros de SADI y SATI, jefa del Servicio de Prevención y Control de Infecciones del Hospital Austral y directora de la Maestría de Control de Infecciones de la Universidad Austral. Muchas gracias a los tres por participar a esto. Por supuesto que está acompañándome Betiana Guideto, que es de San Martín y médica. Bueno, Rodolfo, ¿qué te parece si empezamos con cómo se puede implementar con éxito un programa de optimización de antimicrobianos? Y si te parece, al final hacemos todas las preguntas. Muchas gracias por tu participación. No, gracias a ustedes, gracias a vos en particular por la invitación. Voy a compartir la pantalla, te pediría que me confirmes cuando la estén viendo. Sí, se ve perfecto. Bien, bueno, vamos a ocultar esto. Como comentó Javier, me ha pedido que en una forma breve y concisa trate de llevarlos, digamos, de la mano en cómo implementar un programa para optimizar el uso de antimicrobianos en una institución de salud. Yo me voy a referir solo al ámbito hospitalario, pues si no sería muy extenso abarcar la parte ambulatoria también. En ese sentido, hay que reconocer que los PROA continúan siendo una de las principales estrategias para combatir la emergencia de microorganismos multiresistentes a nivel del ámbito institucional. Pero este tipo de estrategias no se pueden implementar si uno no lo ve desde el punto de vista general y en forma articulada con otras medidas que las instituciones de salud tienen que llevar adelante, como es el tema de la vigilancia de los microorganismos multiresistentes, básicamente en la pesquisa de portación, colonización de este tipo de microorganismos al ingreso de los pacientes a la institución, sea que vienen derivados de otras instituciones por periodos de al menos 24 horas o que tengan el antecedente de haber portado gérmenes de este tipo, bueno, y otros criterios más como hemodiálisis, digamos, geriátricos, etc. Después, implementar a partir de este sistema de vigilancia que se articula con otras estrategias un programa de higiene de manos, una política de aislamiento que va de la mano con el sistema de vigilancia de gérmenes multiresistentes, una política de desinfección e higiene ambiental y por último lo que sería el PROA propiamente dicho, que es la optimización del uso de los antimicrobianos. Hay medidas complementarias que uno puede considerar como es la pesquisa prequirúrgica, sobre todo de estafilometicino resistente en algunas situaciones como cirugías traumatológicas con colocación de prótesis, cirugía cardiovascular, etcétera. El baño diario con clorexidina en las unidades de cuidados intensivos, que sigue siendo una estrategia de utilidad no solo para reducir el riesgo
de infecciones por cocos gram positivos, sino también para bacilos gram negativos multiresistentes. Y bueno, algo que todavía está en investigación, que es el trasplante de materia fecal para eliminar la aportación, sobre todo en pacientes con alto riesgo de desarrollar una infección por este tipo de microorganismos cuando son pacientes, por ejemplo, sometidos a un trasplante hepático. Bien, ¿cuáles serían los pasos que uno debería considerar para lograr una implementación efectiva de un programa de optimización de uso de antimicrobianos a nivel hospitalario? El primer paso, que es el más importante de todos, es la conformación de un equipo mínimo de trabajo. Y en ese sentido, yo voy a reforzar la importancia que tiene el rol del recurso humano en la conformación de cualquier estrategia de implementación o de intervención, en este caso a nivel hospitalario. Si uno no cuenta con un recurso humano comprometido inicialmente y capacitado posteriormente, es muy difícil que este tipo de estrategias sean sustentables a lo largo del tiempo. En ese sentido, el equipo mínimo de prueba tiene que estar conformado por un infectólogo, un farmacéutico clínico, que en general son los que comparten el liderazgo de este equipo, un microbiólogo y el personal de enfermería que esté dedicado al control de infecciones. Cada uno de estos integrantes tiene un rol específico dentro del equipo prueba. Por empezar, el infectólogo como rol tiene la responsabilidad de colaborar en el desarrollo y adaptación de guías clínicas para las infecciones más frecuentes. Por ejemplo, infección abdominal, infección de piel y partes blandas, neumonía de la comunidad, el caso de infección del tracto urinario, como así también las infecciones asociadas al cuidado de la salud, neumonía asociada a ventilación mecánica, etc. También el desarrollo y el consenso de una guía de profilaxis quirúrgica, sobre todo con el equipo quirúrgico, para favorecer la implementación de estrategias de autostop, como así también el manejo o el desarrollo de políticas y guías para el manejo de infecciones en pacientes inmunocomprometidos o infecciones por gérmenes multiresistentes, como seguramente va a hablar más adelante Wanda. El farmacéutico clínico tiene como responsabilidad básicamente la validación de las prescripciones médicas que hacen los médicos tratantes de los pacientes, tratando de identificar la mejor dosis para ese antimicrobiano, en este caso la dosis adecuada, la forma de administración adecuada, si requiere dosis de carga, infusión prolongada, el tema de ajuste por función hepática, función renal. Muchas veces uno olvida la necesidad de ajustar antimicrobianos que tienen metabolismo hepático, el monitoreo terapéutico de drogas, la detección de eventos adversos, interacciones medicamentosas y también el proceso, digamos, eventualmente de interacción con el médico tratante para poder optimizar la administración y la estabilidad de los medicamentos en trabajo conjunto con enfermería. El microbiólogo tiene como responsabilidad desarrollar lo que yo llamo optimización diagnóstica, en inglés Diagnostic Stewardship, que implica poder articular con el infectólogo, el enfermero en control de infecciones y el médico asistencial la toma adecuada de la muestra, el procesamiento inmediato, la respuesta rápida microbiológica, como así también el reporte de los gérmenes prevalentes y los patrones de sensibilidad para el ajuste de los esquemas empíricos, la notificación al enfermero en control de infecciones o enfermera de los gérmenes que uno detecta, como así también a nivel nacional cuando aparecen microorganismos con patrones de resistencia complicados, y por último el enfermero en control de infecciones que da soporte al PROA con la implementación de las estrategias vinculadas a las medidas de aislamiento y prevención. Una vez que este equipo mínimo de trabajo se ha conformado, lo que tiene que hacer es medir el nivel de desarrollo del PROA que esa institución tiene. Y para eso hay distintas herramientas, son herramientas de autoevaluación, hay herramientas de la Organización Mundial de la Salud, de OPS, hay una herramienta francesa que se llama IKTV2, hay una herramienta que fue desarrollada por PAHO, por OPS, con adaptación de otras herramientas que también está disponible. ProAnet, como vamos a ver después, también tiene su herramienta y se están desarrollando herramientas por parte del CDC
que permiten no solo identificar cuáles son los problemas que tiene la institución desde el punto de vista de la implementación de sus pruebas, sino también otorga un puntaje que permite a la institución monitorear la evolución de su programa a lo largo del tiempo. Una vez que esto ha sido hecho, toda esta información que se recoge en la autoevaluación tiene que ser plasmada en una matriz de prioridades. ¿Y qué es una matriz de prioridades? Es identificar los problemas que surgen, las brechas que surgen de la autoevaluación y jerarquizarlas a través de una estrategia semisubjetiva que permite ponderar estos problemas, fijar objetivos para la solución de esos problemas, a su vez determinar estrategias que logren, alcanzar esos objetivos, grupos de personas responsables de la implementación, como así también indicadores que permitan monitorear el cumplimiento de ese objetivo. Finalmente, con toda esa matriz de prioridades, uno puede conformar un programa para optimizar el uso de antimicrobianos y someterlo a la autoridad institucional para su aprobación, de modo tal de que el programa cuente con el soporte de la autoridad institucional para que pueda ser llevado adelante en este caso, el ámbito hospitalario. Finalmente, uno implementa el programa y a medida que implementa el programa va a identificar barreras que dificultan la implementación de ese programa y el objetivo del equipo PROA es mitigar esas barreras para evitar que el programa se detenga o se interrumpa. Dentro de las estrategias que uno considera como elementos fundamentales para poder lograr los objetivos, hay, como ya dijimos, la adaptación de guías clínicas, hay estrategias de control que tienen que ver básicamente con estrategias de intervención, algunas persuasivas, que son las que yo recomiendo, como es la interacción del médico, del líder del equipo PROA con los médicos tratantes para optimizar el uso de los antimicrobianos con auditorías prospectivas y feedback, que retroalimenta y capacita al médico tratante en el uso apropiado de antimicrobianos. Y hay estrategias restrictivas, de las cuales a mí me parece la más importante es el auto-stop de profilaxis quirúrgica a las 24 horas, porque de hecho si está consensuada la guía de profilaxis no es necesario continuar la profilaxis más allá de ese tiempo. Y hay otra estrategia restrictiva que son los formularios de restricción, que si bien tienen un impacto inmediato cuando uno los implementa, en general no producen cambios de conducta. Recuerden que todo esto tiene que ver con la conducta humana de prescribir antibióticos y por lo tanto, si uno pone una estrategia restrictiva, en realidad está obteniendo un resultado, pero que a lo largo del tiempo no produce ese cambio cultural o ese entrenamiento que uno necesita por parte del médico. Y por otro lado, hay escapes a estos formularios de restricción, que es, por ejemplo, cuando el médico, en este caso, el líder del equipo PROA no está disponible para autorizar la dispensación de ese antimicrobiano, el médico termina prescribiendo el antibiótico fuera de horario. Bien, después, como habíamos dicho, está la optimización por parte diagnóstica por parte del microbiólogo y todas las estrategias de optimización de dosificación. Finalmente, con toda la información que surgen de los indicadores que uno va recogiendo en términos de la implementación del PROA, del programa, uno tiene que analizar datos, compararlos y difundirlos, dando devolución a los médicos asistenciales para que esto genere una retroalimentación positiva. En este sentido, los indicadores más importantes tienen que ver con indicadores de apropiabilidad que se podrían llevar adelante con cortes de prevalencia en las unidades de cuidados intensivos, por ejemplo, para ver cuál es la adherencia a guías clínicas, la forma en que se están utilizando los antimicrobianos en cuanto a si se está utilizando dosis de carga o no, infusión prolongada o no, si los antimicrobianos se ajustan por peso, en este caso, etcétera, etcétera, como indicadores de apropiabilidad. Indicadores de consumo a través de el consumo mensual de antimicrobianos medido en DDD cada 100 días pacientes o cada 1000 días pacientes, de acuerdo a lo que uno prefiera. Y finalmente, indicadores de impacto, como es, por ejemplo, la carga de densidad de microorganismos multiresistentes en la unidad, que es lo que uno espera que suceda cuando optimiza el uso de antimicrobianos, como así también infecciones por clostridioides difíciles o la mortalidad bruta o cruda en la unidad como indicadores que uno puede implementar. Y finalmente, anualmente lo que uno tiene que hacer es renovar el programa
para definir si hay que hacer ampliación del mismo, teniendo en cuenta que el objetivo de la autoevaluación o de la evaluación institucional del PROA es alcanzar el máximo puntaje posible con una implementación articulada del mismo. Como les decía, la elaboración del programa requiere que el programa esté escrito, consensuado, aprobado, difundido, que se evalúe su cumplimiento y que se renueve anualmente. Y es muy importante contar con un presupuesto. Ese presupuesto no tiene que ser algo complejo, sino que esté consignado cuál es la inversión que está haciendo la institución en el salario del infectólogo o el farmacéutico clínico, los recursos tecnológicos como acceso a Internet, la folletería y la capacitación de los integrantes del equipo PROA, como así también la capacitación del resto del personal. Me detengo un segundo con respecto a qué cantidad de gente es necesaria para llevar adelante un PROA. Ustedes saben que en la parte de enfermería vinculada a la prevención y control de infecciones, hoy sabemos que una enfermera cada 110 camas es el número que uno considera adecuado. Hay que tener en cuenta que las enfermeras o los enfermeros toman vacaciones, por lo tanto, nunca una enfermera única, sino una enfermera y probablemente alguien que le dé soporte cuando el enfermero o la enfermera en control de infecciones se toma licencia por el motivo que fuese. En el caso de los PROA, hay varios trabajos que ya han medido cuál es el recurso mínimo necesario y hoy se sabe que hasta 100 camas, el número necesario de PROA es de una jornada laboral que se puede distribuir entre el infectólogo y el farmacéutico clínico, la mitad del tiempo del infectólogo y la mitad del tiempo del farmacéutico clínico dedicado al PROA. Ahora, uno dice, bueno, pero el infectólogo está en una tarea asistencial. Recuerden que parte de la actividad educativa del infectólogo es cuando interactúa con los médicos tratantes. Por lo tanto, el hecho ya de ir a la terapia intensiva, a revisar los esquemas empíricos iniciados las 24 horas anteriores, conversar con los médicos tratantes, consensuar los esquemas terapéuticos, ajustar los esquemas terapéuticos, ya es una actividad de PROA. Por lo tanto, no tiene que ser vista como algo ajeno a esa actividad. Obviamente que después se complementan con otras actividades, como comentábamos, guías clínicas, de escalamiento, etc. ¿Qué recursos tenemos para poder llevar adelante este tipo de estrategias? Muchísimos. Y sobre todo que hay recursos gratuitos a los cuales uno puede acceder. Ese es un ejemplo, un recurso que se llama PROANET App, que está disponible en Google Play, en App Store. Es una app que tiene guías clínicas, tiene estrategias para el diagnóstico microbiológico, antimicrobianos, calculadoras de función renal, scores predictivos, planillas de cálculo. Pero tiene una particularidad este app que no tiene ningún otro app, que es que los usuarios pueden subir, además de las 45 guías que hay, sus propias guías clínicas. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, un equipo PROA de una institución que usa este aplicativo puede subir a este aplicativo las guías clínicas para el manejo de antimicrobianos de la propia institución y que estén disponibles para que los integrantes de ese equipo PROA o los médicos de esa institución puedan accederlas. Esto es novedoso porque muchos aplicativos ya vienen con guías y no dan esa opción para que los usuarios puedan subir sus propias guías y potenciar así este aplicativo. Acá hay un ejemplo, acá les muestro la pantalla que dice cómo añadir una guía clínica. Todas las guías clínicas tienen un formato de flujograma, lo que hace muy fácil su lectura, ¿sí? Y en la parte de antimicrobianos, los antimicrobianos tienen dosificación, estabilidad, administración, reacciones adversas, etc. Con respecto a las guías clínicas, y acá me detengo un segundo, es muy importante entender que hoy las guías clínicas para el manejo apropiado de antimicrobianos tienen que contemplar no solo los criterios de diagnóstico del foco, sino que también tienen que contener criterios vinculados a la probabilidad de que ese paciente en particular tenga un germen multiresistente, de modo tal de que pueda, digamos, uno orientar el uso del esquema empírico hacia un germen resistente en la parte inicial del tratamiento. Además, las guías clínicas tienen que tener criterios de severidad para definir si el paciente se tiene que manejar en forma ambulatoria o en forma hospitalizada, dado que si uno puede evitar la hospitalización de un paciente, también reduce el riesgo de que el paciente adquiera infecciones asociadas al cuidado de la salud. Y por último, hay que agregarle a esa guía clínica toda la información vinculada al tema de lo que es
uso apropiado de antibióticos en términos de dosificación. Si el antibiótico tiene que ser administrado en dosis de carga o no, si tiene que tener infusión prolongada o no, etcétera, etcétera, lo cual hace que en el tratamiento empírico inicial uno le dé la mejor chance al antibiótico para hacer su efecto. Y con respecto a plataformas para poder registrar datos vinculados a PROA, está esta plataforma que es PROANET, www.proanet.org, que es una plataforma que hoy está siendo usada no solo en Argentina, sino por muchos países de Latinoamérica y hospitales, y ahora está evolucionando hacia una plataforma multiproyecto, para que cuando uno desarrolle un proyecto de investigación pueda, vinculado obviamente a PROA, poder aterrizar ese proyecto dentro de esta plataforma. Y creo que con eso realmente se facilita muchísimo al momento de uno querer implementar un PROA en una institución, poder registrar los datos en un lugar que le sea accesible para poder monitorear estos indicadores que comentamos anteriormente. Espero haber sido sintético, Javier. Muchas gracias por la atención. Bueno, no, muy bien. Muchas gracias a vos, Rodolfo. Entonces dejamos las preguntas para el final, si te parece. Ahora nos vamos a hablar con Jimena Nievas. Jimena es la jefa de microbiología de Sanatorio Anchorena, San Martín y Recoleta e Itois. Jime nos va a decir la importancia y cómo se puede implementar la detección de organismos multiresistentes. ¿Está, Jime? Estoy. A ver si comparto. Muy bien. Ustedes me avisan. Se te ve perfecta. ¿Se ve? Bueno, bárbaro. ¿Ahí ven? No. No. ¿No? A ver. Esperen. Jimena, arriba donde tenés los iconos de audio y voz, al lado tenés para compartir pantalla. Ahí puse a compartir. No se ve. ¿Querés que la comparta yo, Jimé? Dale, compartila. Ahí se ve perfecto, Jimé. Listo. Sí, igual la está compartiendo vos, ¿no, Betty? Sí, estoy yo compartiendo. Vos avisame y la voy pasando. Dale, igual yo no la veo. Ahí estás. Ahí está. Ahí te veo. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Feliz Día de la Primavera y de la Sanidad para todos también. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de detección de organismos multiresistentes. Principalmente nos vamos a enfocar en algo que un poco a todos nos preocupa, que son los organismos doble productores de carbapenemasa. Y vamos a hablar un poco de detección de la elección de los antibióticos. La próxima. Bueno, en abril del 2021, básicamente, después de la primera ola de COVID, se emitió una alerta por el Servicio de Antimicrobianos del Malbrán, en donde nos alertaban la emergencia de enterobacterias doble productoras de carbapenemasa. La próxima. En esta alerta se reportaron, ahí no son 34 hospitales, son 13 hospitales, se reportaron 13 hospitales donde habían detectado estas dobles productoras de carbapenemasas. De estos hospitales fueron de Cava y de Buenos Aires y uno de Neuquén, en donde vieron que se detectaron en bacteriemias, orinas, en muestras respiratorias y también en vigilancias. La principal combinación fue KPC-NDM, no me pases.
La combinación fue KPC-NDM, que en realidad fue lo que preocupó porque en el país nunca habíamos tenido esta combinación. Y básicamente combinar una KPC con una metalo no está tan bueno. Sí habíamos tenido KPC con oxa combinadas, IM y KPC. Básicamente no habían tenido grandes problemas. En estos centros hospitalarios, básicamente, fueron 2 en los que fue un brote, en los otros fue bastante esporádico. Y como siempre, principalmente se encontraron en Klebsiella pneumoniae y en algunos Citrobacter. La próxima. Bueno, y un poco de esto es lo que nos deja el COVID. Tenemos distintos mecanismos de resistencia que ya conocíamos. Hoy por hoy están juntándose, fusionándose. Tenemos distintos antibióticos, unos viejos, otros nuevos. Con lo cual, creo que hoy deberíamos replantearnos, y hablando de PROA y todo eso, uno debería tener hoy la capacidad y de poder detener estos mecanismos y que no se hagan epidémicos como fue KPC, ¿sí? Creo que desde control de infecciones uno tendría que detener la diseminación de estos mecanismos y que solamente quede acá y que sea una anécdota más del COVID. La próxima. Bueno, la mala noticia un poco para los microbiólogos que nos están mirando es que nuestra amada sinergia con inhibidores, tanto con ERTA como con borónico, no son muy eficientes al detectar estas doble carbapenemasas. Claramente porque nosotros vemos en una fusión de 2 carbapenemasas ya las cosas no están tan claras en las sinergias que nosotros veíamos. La próxima. Por lo cual, esto es un desafío hoy por hoy diagnóstico para el microbiólogo y terapéutico para todos los infectólogos que están a cargo de estos pacientes. Y desde microbiología uno tiene que cambiar los algoritmos habituales de trabajo, que ya vamos a ver cómo podemos solventar esto. La próxima. Bueno, ¿cómo podemos detectarlas? En realidad hay un montón de herramientas que tenemos, no todos los laboratorios tenemos todo, entonces hoy por hoy desde microbiología uno tiene que ponerse a pensar a dónde va a gastar y qué metodologías lo pueden ayudarnos a esto, ¿sí? Hay algunas metodologías como los métodos colorimétricos, Triton-Hodge, que se quedan un poco cortos, porque en realidad siguen siendo buenos, siguen siendo baratos para poder detectar carbapenemasas, pero hoy por hoy necesitamos saber si tenemos 1, 2 o 3 en algunos casos. MSIM, ESIM y SMBRID también son buenos, en realidad no usarlos solos, siempre combinados. Si hay algunas estrategias para los que usan de SMBRID, que son discos combinados, hay algunas estrategias de cambiar la posición de los discos que por cuestiones de tiempo no vamos a hablar, pero sépanlo y en la página del Malcan creo que está. Después para los usuarios de Phoenix tenemos el gran CPO, que en realidad es una ayuda súper importante, que este panel lo que nos da es un pantallazo general y con un montón de antibióticos, con lo cual tenemos pautas de alarma, nos dice que carbapenemasa puede producir, pero cuando tiene 2 no nos detecta, pero sí el microbiólogo entrenado que lo mire al tener tanta, porque tiene ceftaxima, bivactam, tiene ceftalosanotazo, astronam, todas esas cosas que nos ayudan para poder detectarlas. Así que es un panel súper válido. El problema es que es caro, que no todos tienen la posibilidad de tenerlo. Y la realidad hoy por hoy para los usuarios de Phoenix, que tenemos problemas con los caldos de AST, es un problema, con lo cual los que lo usábamos, que nosotros lo usábamos un montón, ya no lo estamos usando tanto porque como gasta más AST, más caldos y demás, básicamente lo usamos en casos esporádicos. Pero es una herramienta bárbara y está buenísima. Como todo PCR y FilmArray para detectar doble carbapenemasas es bárbaro, no hay mucho más que decir de esto. Sinergia con inhibidores también. Vamos a ver al respecto de esto que hay algunos cambios que tenemos que hacer. Y las inmunocromatografías, pásame la próxima, Betty. Las inmunocromatografías, acá se las muestro, las 2 que conozco y que sé que están en el país, detectan súper bien las carbapenemasas. Hay algunas que solamente detectan OXA, KPC,
y otras que detectan también metalos y que a la vez las diferencian en BIM, IM y NDM, así que están muy buenas para estas doble productoras. La verdad que nos solucionan un montón a los laboratorios que no tenemos molecular. El problema grande, y para este país, es que son carísimas, con lo cual uno, si las tiene que tener, las debería usar en casos puntuales. Nosotros, por lo menos en el labo, los usamos para la detección de OXA, porque no hay otra metodología que no sea esta o molecular. Para OXA no tenemos otra opción. Así que las dejamos guardaditas para eso y para también las enterobacterias que son productoras de AMSEI que nos dan complicaciones para detectar las KPC. Así que las usamos con eso. Nosotros tenemos el de Britania y funciona bárbaro. Ahora prontamente probaremos el que tiene las metalos también. La próxima. Bueno, ¿qué combinaciones y mecanismos tenemos? La próxima, Betty. Bueno, como habíamos dicho, KPC y metalo es el principal problema en estas doble productoras de carbapenemasa. Dame otra, Betty. Bueno, tenemos estas opciones que podemos tener desde el labo con nuestras típicas sinergias. Podemos tener KPC, detectar la KPC con borónico y que el ETA me dé negativo. Podemos detectar la metalo con un ETA positivo y borónico negativo. Y en el mejor de los casos podemos detectar KPC y metalo, que las dos sinergias se den, que en realidad eso es en el 1%, creo que no se da muy bien esto que las dos sinergias estén presentes. Siempre se ve una, y en mi experiencia, en lo que hemos visto, la que más siempre está, la que se ve es KPC. Siempre la sinergia con borónico nos dio en estos casos de doble carbapenemasa. Está bien que no tenemos extremada experiencia, pero la verdad es que siempre KPC se muestra. Lo que es KPC-OXA también es una combinación que se estuvo viendo. La verdad es que es un poco anecdótica y no suma mucho la OXA a la KPC, con lo cual, y además es muy difícil de poder preguntarse si ese mecanismo también está, porque las OXA se enmascaran mucho con las KPC. En realidad, los que usamos inmunocromatografía creo que las hemos detectado de suerte, nunca sospechándolas, sino porque la inmunocromatografía, como tiene los dos mecanismos, las detectamos. Pero la verdad es que si no se hace PCR tampoco se detectarían. Y después tenemos unas nuevas KPC, que son unas mutantes KPC, que se han visto en el último tiempo, que tienen la particularidad de ser muy parecidas a las BLE, muy parecidas a las OXA, con lo cual se pueden enmascarar bastante, y con la particularidad que son ceftazidima avibactam resistentes. Estas mutantes, algunas son basales y otras se vieron que se producen cuando el paciente tuvo tratamiento con ceftazidima avibactam. Estas mutantes de KPC en realidad las vamos a sospechar si probamos ceftazidima avibactam. De otra manera va a ser raro, a menos que estemos pensando en que es una OXA. Son muy parecidas. Acá las PCRs y el film array serían como los ideales, sí teniendo en cuenta que al tener mutaciones pueden empezar a fallar. Nuestras sinergias fallan, no son muy buenas. Y para los que hacemos inmunocromatografía, tengan en cuenta que dejando 15 minutos no se van a expresar, pero si dejan una hora la tirita, van a empezar a ver la banda. Con lo cual, a los usuarios de las inmunocromatografías, déjenlas una hora más. La próxima, Betty. Bueno, ¿cómo vamos a hacer con la detección? ¿Sí? Uno, para poder detectarlas, debería saber bien cuáles son los basales, o para poder sospechar que tengo otra cosa, tengo que saber el basal y cómo es una enzima sola sin un compañero. Básicamente podemos tener borónico positivo con ETA negativo, que podríamos decir que es una KPC, pero siempre miremos ceftazidima avibactam y astronam. Si nos coinciden con el perfil de una KPC, nos quedamos tranquilos y realmente es una KPC. Las KPC sabemos que son ceftazidima avibactam sensibles y astronam resistentes. Con lo cual, acá me quedo tranquila, no me comí ningún mecanismo de resistencia. Si me da borónico positivo con ETA negativo, ahora miro ceftazidima avibactam medio resistente,
Ahí debería preguntarme por qué esa ceftazidima bivactán es resistente si a mí me está dando KPC. Entonces la pregunta es, o tiene metalo o tiene una BLE tipo PER que sabemos que son resistentes a ceftazidima bivactán. Básicamente, la detección de PER la podemos hacer con Astronan clavulánico y la metalo la vamos a hacer con ceftazidima bivactán y EPTA. Pásame la próxima, Betty. Yo acá les traje una fotito en donde, la anterior. Les traje una fotito de un paciente nuestro que le hicimos la clásica sinergia, en donde vemos que IMI borónico y mero tiene una sinergia, y en imipenem EPTA no vemos mucho. La próxima. Pero cuando acercamos el disco de ceftazidima bivactán a EPTA, fíjense que sí se detecta una sinergia. Y estamos detectando, por otro lado, también Astronan con borónicos, detectamos las KPC, que ya la habíamos visto, pero bueno, estamos aseverando de que está. Este sería como lo nuevo, lo que se hace con borónico para asegurarnos de que las doble carbapenemasas no nos están jugando una mala pasada. Fíjense que si yo me hubiese quedado con la anterior y no hubiese visto ceftazidima bivactán u otra cosa, yo diría que esa cepa tiene KPC y esta cepa tenía metalo y KPC. La próxima, Betty. Bueno, el otro escenario es que borónico nos dé negativo y EPTA positivo, que este es el peor escenario en realidad porque las metalos nos enmascaran un poquito y ahí podremos llegar a cometer errores. Pero acá tenemos que poner nuestra mirada en Astronan. Sabemos que las metalos son sensibles a Astronan, entonces si nos da Astronan resistente, tengo que pensar por qué. Antes quizás uno decía, bueno, porque en el país hay mucha BLE con metalo y demás, por eso el Astronan es resistente. Bueno, hoy eso tiene que cambiar y tenemos que buscar el por qué. Entonces, de nuevo, puede ser una PER o puede ser cualquier BLE, acercamos a Astronama clavulánico, si nos da huevo, genial, es una BLE, y si no, es otra cosa. Y también deberíamos descartar KPC con Astronam borónico. La próxima. Bueno, acá solamente para mostrarles, este es un algoritmo que está en la página del Servicio Antimicrobianos del Malbrán, donde tienen todas las entradas, depende de qué lo que usen, vayan, chusmeenla, está buena. Y fíjense las señales de alarma que ellos nos dan y que el usuario de CPO de Bytec tiene distintas entradas. Vayan y fíjense, y una de las cosas interesantes es que empiezan a incorporarse ceftazidima bivactán. La próxima. Bueno, esto le quería mostrar un poco lo que nosotros estamos haciendo desde el laboratorio. Básicamente es un esquema que estamos haciendo hoy por hoy, que tratamos de incorporar esta nueva metodología a lo que hacíamos. Fíjense, una más, Betty. En la parte superior estamos buscando metalos y en la parte de abajo estamos buscando KPC. Fíjense en la parte superior, agregamos un disco de ceftazidima bivactán. Y en la parte inferior, una más, Betty. Como pueden ver, tenemos imiborónico mero y Astronam, ¿sí? Entonces, tenemos como una doble entrada. Si la sinergia convencional no nos da, tenemos las otras sinergias. Si bien acá se ve bárbaro, fíjense que el disquito de nosotros lo incorporamos principalmente para guiarnos, por lo que habíamos dicho antes, pero si nos da la sinergia, da bastante bien. Sí es complicado, por ahí nos está costando un poco, estamos repitiendo un montón, creo que las chicas ya me odian del labo con tanta repetición, que acercalo, que alejalo, pero la verdad que la detección de metalo nos está complicando un poco. Pero la realidad es que uno pone los discos de ceftazidima bivactán y Astronam justamente para sospechar o no. Acá en esta placa, esto te entra en una placa, fíjense la de la izquierda que tiene ceftazidima bivactán sensible, entonces yo ya directamente ni siquiera pienso y ni siquiera me planteo si tengo otra cosa. Abajo me da KPC con Astronam, me da KPC con borónico, listo, es una KPC. Eso es un poco lo que uno intenta con la incorporación del disco de ceftazidima bivactán.
Y por el otro lado también tenemos, dame una más, que ahí no se ve muy bien, pero siempre en nuestra placa uno tiene ertapenem y pipertazo, que tampoco se ve, pero para buscar las oxas. Nunca se olviden de la búsqueda de oxa. Y uno podría decir, bueno, podría usar solamente ceftazidima epta o astronam con borónico, pero la realidad que está bueno tener los halos de los carbapenemes, porque también al ser por ahí algunos que tengan sensibilidad nos dificulta un poco las sinergias. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero la verdad que para nosotros esto nos funciona bárbaro porque nosotros hacemos vigilancia y para las vigilancias no podemos usar CPO, no podemos usar inmunocromatografías porque es carísimo. Y esto por lo menos nos da en una placa un pantallazo general. Después seguiremos viendo si tiene o no tiene, pero por lo menos para tener todo junto está bastante buena. Dame la próxima. Bueno, acá esta foto solamente para mostrarles que las sinergias no son todas iguales. Tengan en cuenta que pequeños cambios hay que mirar los antibiogramas muy detenidamente, no estamos muy acostumbrados a mirarlo, a decir esto es KPC, esto es metalo, hoy por hoy no lo podemos hacer tanto. Fíjense que las sinergias son distintas, tienen distintas morfologías, va a depender de la resistencia, va a depender del tipo de bacteria, si es mucosa, no mucosa, así que tengan en cuenta que pequeños cambios ya nos tienen que alertar. La próxima. Bueno, un poco lo que para mí es lo más importante de todo esto es la incorporación de ceftazidima bivactam para la detección de todas estas cepas. Fíjense que con un solo disco de ceftazidima bivactam nosotros ya podemos sospechar una metalo, podemos sospechar una mutante de KPC, que tenga una PER, que tenga metalo más KPC. Básicamente es una información súper importante. También el informe rápido de resistencia a ceftazidima bivactam. Siempre hay que estar hablando constantemente con el infectólogo, porque más allá de que yo por ahí no sé qué mecanismo de resistencia tiene, si ya es resistente a ceftazidima bivactam, esa alerta ya se lo puedo dar al médico, le puedo decir, tengo una KPC, pero me da resistente a ceftazidima bivactam. Y claramente si este paciente estaba con ceftazidima bivactam como profilaxis, el médico puede tomar una acción en ese momento. Después veremos qué tiene, si es PER, si es lo que sea, pero la verdad que esa info solamente con un disquito es súper importante. Por eso lo resalto y lo pongo como para que lo tengan en cuenta y los que hacen manual empiecen a incorporar ceftazidima bivactam a sus antibiogramas. Los usuarios de CPO, bueno, genial. Los que tienen Phoenix o Vitek, nosotros lo que hacemos cuando usamos paneles convencionales que no sea CPO, del mismo inóculo que queda de la técnica, ya tiene un 0,5 Manferland, lo que hacemos es a distintas cepas le ponemos un disquito a ese inóculo, le ponemos un disquito de ceftazidima bivactam. Solamente con eso ya tenemos un montón. Pues las PER también tienen mucha heteroresistencia cuando se presentan con heteroresistencia cuando están combinadas con KPC. Entonces, toda esa info con un solo disquito es un montón. Así que si tienen que gastar un poco de presupuesto, creo que poner un disquito no viene. Igualmente, esto siempre es como screening. Acuérdense que ceftazidima bivactam siempre se confirma una resistencia con una SIM. La próxima. Jimé, La próxima, Betty. ¿Qué te parece si les quería comentar un poco de las guías del IRSA, de los antimicrobianos que podemos usar en los distintos escenarios. Jimé, ¿qué te parece si no complicadas, las pielonefritis causadas por microorganismos multiresistentes? Básicamente la profilaxis siempre es con el tratamiento con ceftazidima bivactam, mero varovactam, imipenem, bueno, pero todos esos no están en el país. La verdad que también va a depender del mecanismo de resistencia que se desarrolle. Y de infecciones fuera del tracto urinario causadas por organismos multiresistentes. Para KPC siempre ceftazidima bivactam va a ser la mejor opción. TIGE, si es intraabdominal, obviamente que todas las otras, lo que es colistin, fofomicina y demás, va a depender mucho también de la sensibilidad o la resistencia que tenga esa cepa, no todas son iguales.
En general las metalos vemos que son un poquito más malas, pero va a depender mucho de qué combinaciones puedo tener. Obviamente que las combinaciones van a depender de la SIM a meropenem. Si tengo SIM de 8 o menos, voy a poder usarlo combinado. Si no, la realidad es que no debería usarse. Eso ya igual lo van a hablar los especialistas. Para las OXA también, ceftazidima y Avibactam va bárbaro. Y las OXA en general tienen SIM súper bajitas, así que combinaciones también pueden andar. Para las metalos, Aztreonam, combinación de ceftazidima y Avibactam con Aztreonam, viene bien, y también obviamente esta combinación es bastante interesante para las KPC y las metal. Y creo que nada más, Betty. A ver, pásame la próxima, a ver si me olvidé. Bueno, no, nada más. Bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, muy bien. Si les parece, entonces ahora vamos a compartir algunos casos clínicos, Wanda, que queremos discutir con vos y bueno, ver qué opina el público también. Voy a compartir. ¿Me escuchan ahí bien? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Muy bien. ¿No me escuchás, Wanda? Perdón, ¿me escuchan ustedes? Ahí sí, ahí sí. Pero yo a ustedes no los puedo escuchar otra vez. Sí, te escuchamos perfecto, ¿eh? Ah, ahí a vos te escucho, Javier. Entonces no la escucho a ella. ¿Ahí no me escuchás? A ella no la puedo escuchar, perdón, ¿eh? Bueno, entonces hago la presentación yo. ¿Querés, Betty, ¿Querés de esto? decirlas vos? Dale, yo las voy pasando. Bueno, esta es una paciente de 73 años que cursa una internación prolongada por una fractura de cadera y como antecedentes recibió en reiteradas oportunidades quinolonas para el tratamiento por una infección del tracto urinario a repetición. Intercurre durante la internación con una infección urinaria bacteriémica por Klebsiella KPC. En la próxima, ahí tenés el antibiograma. Lo hizo Betty el antibiograma este. Es sensible a aminoglucósidos. Ahora lo muestro si querés de vuelta cuando Sí. vamos a la pregunta. Ah, bueno. Bueno, lo que te preguntaba era cuál era el tratamiento de elección y cuánto tiempo, si lo tratarías como una infección urinaria con un germen sensible o si eventualmente a los gérmenes multiresistentes o con ese patrón de resistencia le das más extensión del tratamiento. Sí, gracias, Javier. Si querés dejemos esa diapositiva para que la vean todos. En principio de este caso, destacar que el uso de antimicrobianos como ciprofloxacina, recibió esta paciente en numeradas oportunidades, de alguna manera selecciona estos gérmenes resistentes. O sea que el uso de antibióticos previos en esta paciente constituyó un factor de riesgo importante en la aparición de una infección y en este caso invasiva, porque fue una urosepsis por Klebsiella pneumoniae de tipo KPC. Cuando uno mira el antibiograma y tiene sensibilidad a micacina, obviamente en este caso ceftazidima y Avibactam, colistina y con una cima meropenem de 32 y fofo también. Si uno pensara en una infección urinaria no complicada, una infección urinaria, simplemente la opción de la terapéutica con amicacina o con fofomicina en monoterapia sería adecuado, porque uno sabe que son drogas que tienen muy buena biodisponibilidad a nivel urinario, que si el paciente no tiene un cuadro clínico grave, sería una muy buena opción de tratamiento y aparte significaría ahorrar nuevas drogas para las infecciones invasivas. Pero esta paciente, como vos lo mencionaste, tiene una bacteriemia, que es el foco de origen urinario, pero tiene una bacteriemia. Entonces, hoy en día, cuando uno piensa cuál es la mejor manera de tratar a un paciente con bacteriemia por KPC, es ceftazidima y Avibactam. En este caso tenemos sensibilidad que acompaña, y básicamente por la bacteriemia en sí mismo. Por ahora no hubo documentación de trabajos que hablen de infección urinaria con bacteriemia en monoterapia con amica o fofo.
sino que todos los trabajos que hablan de bacteriemia, desde Tumbarela en adelante, hablan de la droga, que sea de rescate, sea la ceftazidimia avibactam, lo que bajaría la mortalidad en estos pacientes. Yo en esta paciente le indicaría ceftazidimia avibactam, y la duración del tratamiento para mí serían los 7 días, y más teniendo en cuenta que el foco es un foco urinario, o sea que yo ahí no prolongaría la duración del tratamiento solo porque es un germen multiresistente, sino que pienso que el origen de la infección es el foco urinario, tengo una droga altamente eficaz para este tratamiento, acompañado del tratamiento de la bacteriemia, por lo tanto haría monoterapia con ceftazidimia avibactam. Perfecto. Muy bien. A ver, Betty, ahora no sé si la escuchás, Wanda, ¿la escuchás a Betiana? ¿Ahí me escuchás, Wanda? Perdí tu sonido. Parece que no. Voy yo. Dale. Bueno, ahora este no te escucho a vos, Javier. ¿No? ¿Ahora? No, ahora no te escucho. ¿Ves la diapo? A ver. A ver ahora. Si querés, si ustedes me están escuchando, si querés leo el caso yo, ¿sí? ¿Te parece? Así continuamos, si no, bien. Paciente masculino de 62 años, cursando internación hace 15 días en terapia intensiva por COVID-19 grave con requerimiento de RM. Intercurre con una neumonía asociada a ventilador por pseudomonas con metalocarbapenemasas. Gracias. La sensibilidad del antibiograma en este paciente es amikacina sensible, astronam sensible, sensible a ciprofloxacina, colistina por disco sensible y el resto de las drogas resistentes. ¿Cuál sería el tratamiento de elección? Si requiere biterapia y cuál sería el tiempo de tratamiento. Si querés pasamos una para atrás. Estamos hablando de una infección respiratoria baja, neumonía asociada a ventilador, por un germen multiresistente, como es una pseudomonas aeruginosa con un mecanismo que es una metalocarbapenemasa. Lo que uno sabe epidemiológicamente que es pseudomonas aeruginosa no es frecuente encontrarle una metalo. Generalmente su resistencia está asociada a múltiple sucesión de mecanismos de resistencia que tiene que ver con bombas de flujo, con la pérdida de porinas y en menor frecuencia con la presencia de beta-lactamasas o de carbapenemasas. En este caso, uno ya sabe, por lo que sabe de KPC, que lo que son las metalocarbapenemasas conservan la sensibilidad astronam y la asociación, en el caso puntualmente de las enterobacterias, la asociación con un inhibidor de beta-lactamasas como es el avibactam ha tenido buen resultado para el tratamiento de las metalocarbapenemasas asociadas a enterobacterias. En el caso de las pseudomonas aeruginosa, ese tratamiento no sería tan sencillo porque claramente el inhibidor de beta-lactamasas, que es avibactam, como generalmente pseudomonas puede no tener BLE, que es lo que inhibe el avibactam, por lo tanto uno pensaría que esa asociación no significaría una mejora en la terapéutica. Hay un trabajo reciente que yo lo quería compartir, pero básicamente hoy se sugiere para el tratamiento de pseudomonas con metalocarbapenemasas sinergismo con drogas alternativas según sensibilidad in vitro. En este caso conserva sensibilidad astronam. También si uno tuviera fosfomicina o amikacina podría ser una combinación y no, por lo menos no hay una iniciativa de que sea el tratamiento con la asociación que usamos para las enterobacterias. Al tener sensibilidad por ciprofloxacina y saber una droga que es muy buena a nivel pulmonar, una droga con bajo volumen, con alto volumen de distribución, con bajo volumen plasmático, como es la ciprofloxacina, entonces yo me inclinaría por un tratamiento con ciprofloxacina, más, en este caso podría ser colistina,
o más Astronam como ayuda o como sinérgico para el uso para estas pseudomonas. Igual es inusual encontrar la sensibilidad Astronam en pseudomonas con metalo. En general las opciones terapéuticas son muy pocas. Hay un trabajo que habla de la asociación entre fosfomero como disminución para disminuir la SIM de ambas drogas en sinergismo para pseudomonas con metalo, pero eso hay que corroborarlo in vitro, que haya esa sinergia y que bajen la SIM tanto de fosfo como de mero. Pero bajo este antibiograma yo creo que la asociación que utilizaría en esta paciente, debido al sitio de infección, que es la neumonía, es ciprofloxacina a dosis alta y acolistina a dosis alta. Y esto es importante. Cuando tratamos pseudomonas, intentamos tener la dosis más alta posible de la droga y mejorar todos los parámetros PK/PD que podamos de acuerdo a la droga. En el caso de ciprofloxacina, cada 8 horas, por lo menos, en las dosis más altas. Colistina utilizaría 150 miligramos, dosis de carga más 150 miligramos cada 8 horas. Y si tuviese que usar un beta-lactámico porque es sensible, recordar que en pseudo lo ideal es utilizar infusiones continuas o prolongadas, porque mejora en beta-lactámicos el parámetro PK/PD y logramos estar por encima de la SIM mayor cantidad de tiempo. No sé si se escuchó o se siguió bien, se escuchó. Lástima que no los puedo escuchar a ustedes. Vos no nos escuchás todavía. Ahora sí, ahí te escuché. Buenísimo. ¿Cuánto tiempo de tratamiento? Me faltó responder. Sí. En realidad hoy hay toda una recomendación de acortar los tratamientos. Si en neumonía asociada a ventilador, hoy el tratamiento estándar son 7 días. Independientemente, antes decíamos, bueno, cineto y pseudomonas se prolonga el tratamiento, pero hoy 7 días es el tratamiento adecuado. Quizás la pregunta que uno tiene que hacerse es si el paciente recibió un tratamiento empírico inicial apropiado, porque esa es la clave para decir, si yo dentro de mi esquema empírico no coloqué ninguna de las drogas que vos mencionás que es sensible a este germen, probablemente uno tiene que calcular los días de tratamiento desde el inicio del tratamiento empírico o desde el inicio del tratamiento dirigido apropiado. Así que hoy, si a las 48 horas el paciente tiene defervescencia de la fiebre y mejoría clínica, 7 días de tratamiento es adecuado independientemente del germen causal. Bien. Ahora te escucho perfecto, ¿eh? Bueno, esperemos que se mantenga así, porque ahora la vamos a complicar un poco más. Dale. Como en la vida real. Este es un paciente de 70 años, diabético, insuficiente renal crónico, que tiene como antecedente artrodesis de columna hacía 20 días e intercurre con infección protésica bacteriémica por Klebsiella, que es productora de KPC y de metalocarbapenemasa, el fantasma de Jimena que nos contaba hace un ratito. El antibiograma es este. Se le solicitó además la combinación de ceftazidimia, avibactam y Astronam, que es sensible. Vamos a las preguntas y si querés después volvemos. ¿Cuál sería el tratamiento elegido? ¿Cuál sería el tiempo de tratamiento en este caso? Y esto es una pregunta más general, en realidad, ¿cuándo debemos considerar en nuestro medio donde trabajamos indicar como tratamiento empírico cobertura para KPC? Volvemos sí, ahí el desafío es un desafío enorme. Esto, por primero, es una infección profunda, que el paciente la lleva a una bacteriemia secundaria por un germen que tiene 2 mecanismos de resistencia, 2 tipos de carbapenemasa. Por lo tanto, claramente, ya de inicio, es una paciente que tiene una chance mayor de morir que otro paciente que no tuviera esta infección profunda por este tipo de microorganismos. Cuando uno ve cuál es el único esquema que cubre absolutamente todas las carbapenemasas, las de tipo OXA, las metalo y las de tipo KPC, es la asociación de avibactam con Astronam, por lo menos en nuestro país. Básicamente Astronam obviamente es el que cubre metalocarbapenemasas en enterobacterias, y en el caso del inhibidor avibactam protege al Astronam, ya que muchas de estas bacterias, muchos de estos mecanismos de resistencia se acompañan de BLE, entonces el avibactam sabemos que es un buen inhibidor de beta-lactamasas, por lo tanto protege al Astronam. Por eso es la asociación avibactam-Astronam. Y aparte tiene el plus de inhibir las KPC, las KPC y las OXA, por lo menos en nuestro país. Por eso esta cobertura
es a todas las carbapenemasas, avibactam más Tronam. En este caso tenés ya la sinergia, o sea que claramente es el tratamiento de elección en esta paciente, es ceftazidimia avibactam para el tratamiento de KPC y el avibactam, como dijimos, para proteger también al Astronam por lo menos o proteger al Astronam de las otras betalactamasas, ¿sí? Lo que sí en esta paciente tenemos una situación puntual que es una infección asociada a prótesis. Por lo tanto, entramos en un capítulo que se llama control de foco. O sea, yo puedo tratar con la mejor droga disponible, pero si yo no soluciono el foco, el origen de la infección, probablemente lo que haga es seleccionar resistencia a estas drogas y probablemente tenga menos opciones terapéuticas para adelante. Entonces, yo en esta paciente elegiría ceftazidimia avibactam más Tronam. Sola o algo más, también podría ser una pregunta, ya que tenés amica colistin sensible, gentamicina sensible y fosfomicina sensible. No elegiría en estos casos aminoglucósidos, primero por la falta de llegada al sitio de infección, fundamentalmente en este caso. Colistina también tiene muy mala llegada. Quizás uno podría pensar en una fosfomicina a altas dosis ayudando a este esquema de ceftazidimia Astronam, pero fundamentalmente porque estamos tratando el foco. Y lo que indicaría, obviamente, es la remoción, ¿no? O la limpieza o el control del foco como una medida básica para esto. También ahí veo tigeciclina. Tigeciclina también tiene una buena concentración, por lo menos es una glicilciclina que va con alto volumen de distribución, por ahí también podríamos asociarlas, pero fundamentalmente para cuidar estas drogas y en el interín que planifico el control del foco, remoción, ¿no? Claro, el control, como una forma de proteger a las drogas que estoy poniendo, que son por lo menos el único tratamiento efectivo en este momento. La duración del tratamiento va a depender fundamentalmente de la remoción del foco. Ahí, en base a los resultados y a la remoción, podemos programar la duración, pero fundamentalmente no menos de 3 semanas y de ahí para adelante, ¿no? Y de ahí para adelante. No tanto, entonces, por la multiresistencia, sino, digamos, por la evolución y lo que vos decís del control del foco. Sí, absolutamente. Sí. Bien. ¿Y qué otra pregunta había que no me acuerdo? Lo otro era, ¿cuándo considerarías que en el lugar donde uno trabaja tiene que indicar como tratamiento empírico la cobertura para KPC? Sí. Para responder esta pregunta voy a hacer mención a los trabajos un poco de Tumbarello, donde habla de que la droga que se usó, ceftazidimia avibactam, se usó en general como terapia de rescate, o sea, no como tratamiento empírico. Y que también es importante recordar que la droga, que todos los estudios que se lanzan al mercado de ceftazidimia avibactam, porque vamos a hablar puntualmente de su uso, son estudios que no se basaron en KPC, sino más bien en enterobacterias con resistencia a meropenem, pero no, con resistencia a cefalosporina de tercera y no con resistencia mediadas por KPC. Eso es el lanzamiento de la droga. Después estuvieron los estudios en vida real, donde demostraron que la avibactam, lo que veíamos in vitro, que la avibactam funcionaba e inhibía a las carbapenemasas de tipo KPC. Dicho esto, es una droga, ceftazidimia avibactam, que hoy está comprobada que es la droga de elección para el tratamiento de KPC, pero tampoco la podemos usar siempre y para todo el mundo, ¿no? Obviamente que sería el mejor tratamiento disponible. Ahora, ¿cuándo indicarlo en forma empírica? Para no limitar su vida útil, porque si nosotros usamos estas drogas indiscriminadamente, probablemente nos quedemos, la vida útil de la droga sea acotada. Entonces, nosotros indicamos en el Austral, y por lo menos es la recomendación que siempre dimos quizás desde SADI, que el tratamiento empírico inicial para cobertura KPC se daba en un paciente que yo conocía, la colonización, el paciente colonizado por KPC, que desarrolla un shock séptico, o sea, una infección con una altísima mortalidad asociada, o en un paciente inmunocomprometido, colonizado por KPC y que desarrolla un cuadro clínico compatible con infección. Y esto es importante recalcar en estas dos situaciones donde uno usaría las nuevas drogas, por lo menos que es el mejor tratamiento empírico, y después tenemos drogas secundarias. En realidad vos tenés, o dependerá cada hospital, la sensibilidad a colistina, amicacina, a tigeciclina, bueno, a fosfomicina, y en realidad si uno quisiera cubrir KPC, pero utilizando drogas quizás de menor potencia o de menor eficacia,
tendría que pensarlo en donde tengo una terapia intensiva donde más del 20% de mis enterobacterias son productoras de carbapenemasa. Entonces, en ese contexto, primero que les diría que trabajen mucho en control de infecciones, porque es una situación muy crítica tener ese porcentaje de resistencia, pero en ese contexto agregaría el tratamiento empírico inicial de un paciente febril, polinvadido, donde probablemente pueda tener una KPC, agregaría estas drogas de menor eficacia. Ahora, si yo tengo un paciente en shock séptico, donde ahí ya sabemos que tiene una mortalidad asociada por el shock séptico aproximadamente del 25 al 30%, entonces en ese caso, y en los casos que comenté, neutropénico, inmunocomprometido, o el paciente en shock séptico colonizado por KPC, neutropénico, inmunocomprometido, colonizado por KPC, donde yo ya sé que ese paciente está grave, iniciaríamos un tratamiento empírico inicial para KPC. Bien. Yo, si querés, te quería compartir dos algoritmos, si quieren mostrar dos algoritmos muy lindos que salieron en un estudio. Tengo que, me parece, no, permitir, les voy a mostrar porque creo que resume un poquito las preguntas que vos me haces. ¿Se ve ahí? Sí. ¿Lo pueden ver? Bueno, este es un algoritmo muy, por lo menos, resume bastante qué se hace con Klebsiella pneumoniae que son resistentes a carbapenem, aminoglucósidos, fosfomicina y tigeciclina, que nos ha tocado, más o menos, en muchos lugares del país se ha perdido la sensibilidad a muchas de estas drogas, y en realidad la propuesta acá es que cuando uno tiene una KPC, el tratamiento sería ceftazidimia avibactam, o también podría ser imipenem relebactam o meropenem vaborbactam cuando vengan al país, o el doble carbapenem. En el caso de las NDMs es ceftazidimia avibactam, pero fundamentalmente por el avibactam más alastronam. En la SOXA 48 ceftazidimia avibactam, y en aquellas bacterias resistentes pero por bombas de flujo, ahí donde no por mediada por carbapenemasa, ahí va a depender un poco de cuál resistencia asociada tiene, qué droga alternativa tiene. Si no tiene ninguna de las que mencioné, obviamente las nuevas drogas adquieren un valor importante. Y después otras drogas que van a venir, como plasmicina, fosfomicina, cefiderocol, erabaciclina y combinaciones sinérgicas. Y en el caso de pseudomonas, plantea fundamentalmente preguntarse eso que vos me decís, que parece sencillo, pero es importante tener en cuenta qué mecanismo de resistencia tiene, porque generalmente no siempre está mediado por carbapenemasas. En el caso de que tenga carbapenemasas positivas, si es la presencia de MBL, cefiderocol, cuando llegue, fosfomicina, altas dosis de amicacina o combinaciones sinérgicas. En este caso no tiene otras sensibilidades, como les dije, resistente a carbapenem, aminoglucósidos, fosfomicina y tige. Y tige es pseudomona, así que es resistente. O en el caso de GES, ceftazidimia avibactam sí se podría utilizar si es el tipo de carbapenemasa asociada a pseudomonas. Y si es carbapenemasa negativo, recordar drogas como ceftolozano tazobactam o ceftazidimia avibactam, que pueden conservar cierta sensibilidad, que hay que probarla en el laboratorio, y las nuevas drogas cuando tienen alguna adquisición de resistencia, como es el imipenem relebactam. Eso solo quería como resumen un poco de los casos que me presentaste. Buenísimo. Si les parece, Rodolfo y Jimé, nos conectamos todos y tenemos unas preguntas muy rápidas, porque la hora se pasó por suerte volando y fue interesantísimo. Rodolfo, acá preguntaban si la app también aplica a pediatría o no. Sí, la parte tiene todo lo que es dosificación pediátrica, y en las infecciones en general no termina con la dosificación del antimicrobiano, sino que te refiere a la parte de la dosificación específica, así que sí aplica. Rodolfo, ¿qué jerarquía le das a la extensión de los tratamientos en el uso racional de los antibióticos y en la implementación adecuada de estos programas? Mira, bueno, es crítico, como lo decía Wanda, hay un artículo que dice shorter is better, más corto es mejor, y ya, digamos, todos los esquemas antimicrobianos están siendo revisados, porque en general la base de evidencia con la cual se recomendaba el uso de antimicrobianos era bastante empírica. No había una evidencia comparativa de tratamientos cortos versus tratamientos prolongados, básicamente porque a la industria no le interesa
usar poco antibiótico y no le interesa generalmente tener un riesgo de que un ensayo clínico costoso termine dando un resultado negativo. Entonces, en general, se usan dosis bajas de antibióticos y por tiempos más prolongados, que eso va en contra completamente de lo que uno le pide a un antimicrobiano. Hoy se sabe que las dosis de algunos antimicrobianos han sido insuficientes en los ensayos clínicos, el caso típico de la daptomicina, y que los tratamientos prolongados son innecesarios. De hecho, ese artículo que yo les comenté hace una revisión crítica del acortamiento de neumonía de la comunidad, infección del tracto urinario, neumonía asociada a ventilación mecánica, infección de piel y partes blandas, infección intraabdominal de 8 a 4 días y finalmente hasta las infecciones osteoarticulares, recortando el tiempo de tratamiento de varias semanas a solo 6 semanas de tratamiento en algunos casos. Entonces, y rápidamente el pasaje a vía oral, ¿no es cierto? Obviamente, eso forma parte de la estrategia cuando uno tiene disponibilidad de drogas. Totalmente, en la medida que está apareciendo multiresistencia, ya es más difícil pensar en pasaje a vía oral porque no hay drogas en ese sentido disponibles. Así que yo abogo también porque hayan a futuro ensayos clínicos que comparen drogas convencionales con las nuevas drogas, porque creo que también hay evidencia circunstancial, evidencia no demostrada en ensayos clínicos bien diseñados, comparando drogas, aminoglucósidos contra otro tipo de drogas o drogas nuevas en tratamiento de infecciones donde el aminoglucósido tiene la posibilidad de ejercer un efecto terapéutico muy bueno. Así que, como pasa, viste, el movimiento del péndulo, ¿no? Hoy estamos de un lado, probablemente el péndulo después busque el lado contralateral y encuentre un justo medio. Bueno, muchísimas gracias. Jimé, yo te pasé una pregunta a vos. ¿Querés contestarla? Estás muteada, me parece, Jimé. No, que si me la repetís porque tuve que usar el celular porque me cortó internet. No, te quería preguntar si la pregunta que te pasé, si la podés contestar. Sí. Pero repetila porque no la tengo a mano. ¿Cuál era el método de detección de doble carbapenemasa, digamos, de mínima, cómo la podrías detectar? ¿Y cuánto tiempo te tarda en realidad todos estos métodos que vos planteaste para la detección? Bueno, de mínima y para alguien que no tiene automatizado y realmente es de mediana complejidad, la verdad que ese esquemita con la plaquita que les mostré sería lo mínimo que uno tendría que tener. Y siempre, hoy por hoy en los antibiogramas, vuelvo a repetir, parece que los productores de Ceftaxima y Bactam me pagan, pero la verdad es que no. Pero vuelvo a repetir de que pongan un disquito de Ceftaxima y Bactam en un preliminar o en los antibiogramas manuales que hacen. La realidad es que no es un gasto enorme y ayuda un montón. Lo que sí, cuando uno no ve manual, siempre tener en cuenta estas pequeñas cosas que yo les dije de poner los discos en distintos... si uno quiere ahorrar tiempo, puede hacer 2 placas con distintas distancias, si uno quisiera, pero en 24 horas ese screening inicial que da un montón de información para un laboratorio que no tiene mucha otra cosa para hacer, la verdad que está bastante bien. Nosotros lo usamos para las vigilancias, porque la verdad es que no podemos gastar demasiado para vigilancias y la info es un montón para poder detectarlas. Eso es lo que Rodolfo hizo el comentario fundamental de la interacción entre el infectólogo y el microbiólogo. Fundamental, sí, tal cual. Es fundamental para la detección, digamos, decir, bueno, esta bacteremia necesito que se lo pruebes antes y no esperar los tiempos necesarios para que me diga que es multiresistente para después seguir avanzando. Sí, tal cual. Los usuarios de CPO tenemos esa ventaja de tener todos los antibiogramas disponibles en el momento. Lo que sí, uno siempre, yo soy muy enamorada de leer la lectura del antibiograma. Cuando veo algo raro en el Fénix o en el CPO, siempre pienso que pasó algo en el medio, porque como uno no lo ve, sospecha por ahí que la metodología estuvo mal hecha o que el inóculo, que esto, que lo otro. Cuando uno ve el antibiograma, tiene esa posibilidad de detectar contaminaciones, detectar sinergias, tiene un poquito de más info. Pero la verdad que todas esas metodologías funcionan bárbaro. Bueno.
Hay algunas preguntas para Wanda. ¿Estás? Te escucho a vos, Javier, nada más, perdón, Bueno, Vas vos, Javier. voy yo. Acá estoy. Perdón. No, está todo perfecto. ¿Será que diste la orden que te escuche solo a vos? Exactamente. Correcto, perfecto. Dice, en caso de UTI bacteriémica por Klebsiella KPC con el antibiograma presentado pero con una sigma mero de 4 microgramos mililitros, ¿qué opina del uso de combinado mero-amica? Sí, lo uso y me parece adecuado porque hay estudios por lo menos que han mostrado que una cima menor igual a 8 o menor igual a 16, en meropenem en dosis altas, en infusión prolongada, tiene buenos resultados. Es más, lo usamos años antes de que entren las nuevas drogas. Así que sí, si tiene una cima meropenem menor de 8 o incluso de 16, sería adecuado. Lo que siempre uno queda con la duda y que también entra en lo que es los programas de uso propio de antimicrobianos es la falta de monitoreo terapéutico de drogas que tenemos en el país, ¿no? Entonces, hoy calculamos dosis con modelos de Monte Carlo o hacemos, de alguna manera, tratamos de llegar al mejor parámetro PKPD, pero sinceramente uno está en falta si realmente es la concentración que requerimos para la SIM que tiene ese microorganismo. O sea que en realidad me parece, recuerden que es una dilución, 4, 8 es una dilución, a veces esa cima meropenem de 4 puede ser de 8, puede ser de 2, o la de 8 puede ser de 16 o puede ser de 8, o sea que está esa variabilidad que tiene que ver con el método, pero creo que sí la utilizaría en este caso que dice la cima mero de 4 y ojalá en algún momento podamos hacer monitoreo terapéutico de drogas para tener un poco más de certeza de la concentración que está recibiendo el paciente. Acá queda claro que si bien KPC es el sinónimo de Cefta-Avi, digamos, hay muchos lugares en donde no la tienen no la hay como droga de elección, sí. Y realmente drogas viejas que se han reciclado y que se vienen reciclando, como seguro. el colistin, amica, etcétera, son muy buenas alternativas. Y respecto a los carbapenem, también sería una alternativa en esa situación, sí. porque las guías es más, dicen que contás, eso no. No es así. Esto que contás, hay un estudio, hay un trabajo publicado de Timsit que está también dentro de los autores, está el italiano, que no me va a salir el nombre, pero lo conocemos todos, Bassetti, donde ellos claramente dividen el tratamiento de KPC no solo por la cima meropenem, sino por la disponibilidad de nuevas drogas. Entonces, con cima meropenem menor de 8, 16, incluso ellos, como hacen monitoreo terapéutico de drogas, incluso incluyen cima meropenem hasta 64, o sea que realmente amplían la brecha. Ellos dicen que si no disponemos de drogas, de nuevas drogas, es la asociación de la sensibilidad in vitro que tenés, TIGE, amica y el colistin, fofo, el foco también es importante tenerlo en cuenta, e incluso proponen el caso del doble carbapenem cuando esa cima meropenem es mayor a 64 y no disponemos de otros tratamientos. Pero eso está reportado, no todos los hospitales lo tienen, claramente, y sí, va a depender un poco del sitio de la infección y de la sensibilidad in vitro que acompaña a la KPC. Acá lo que dice Pablo Escapelato, excelente reflexión de Rodolfo, el peso de la industria sutil de la industria a la hora de indicar los antibióticos es enorme y nos lleva a internalizar algo que verdaderamente es verdad, que lo nuevo siempre es mejor y por ahí uno puede reciclar drogas. Queda claro que también hay diferentes, digamos, utilización y uno preferiría una u otra de acuerdo al foco que lo sea. Una cosa es una bacteriemia, una neumonía y una cosa es una Claro, infección. Exactamente, Javier, es lo que dijimos antes. O sea, quizás cuando uno tiene una bacteriemia, por lo menos quiere tener, por lo menos intenta tener las drogas con mayor eficacia, ¿sí? Recordemos que los estudios, yo empecé con KPC, cuando empecé por KPC, todos los pacientes se morían. Todos, o sea, el que tenía una bacteriemia por KPC, creo que lo vas a recordar vos también, era como darle el fracaso y no decir qué hacer. Después entró el rol del meropenem y decir, bueno, mirá, si le pones meropenem, la mortalidad cae. Y lo hicimos todos, empezamos a poner meropenem, más amica, más colistimafofo. Pero hoy, esas opciones alternativas no son tan frecuentes. Cuando uno escucha la sensibilidad a nivel país de esta KPC, cada vez tenés menos opciones terapéuticas. Y
con cierta restricción de algunas drogas. Igual, insisto, como dije cuando me dijeron cuándo usar un tratamiento empírico para KPC, el foco de la infección, la sensibilidad acompañante y la gravedad del paciente, ¿sí? No es todo lo mismo. Si yo tengo, y es hoy tengo un paciente en la terapia que tiene una ITU por KPC y está en tratamiento con gentamicina monoterapia. Y está perfecto el paciente y lo seguiría usando e indicándole ese tratamiento. Ahora, si yo tengo un paciente con bacteriemia por KPC o en un paciente neutropénico febril, que sabemos que necesitamos drogas bactericidas y no bacteriostáticas porque no está el componente plus que tiene la inmunidad del paciente, uno elegiría por lo menos las que tienen mayor eficacia. Y ya hay muchos metaanálisis que lo muestran, ¿no? Dos cositas. Preguntan cuál es la dosis de amica que se utilizaría en KPC o en metalo. Y después lo que preguntaba Diego Maurici respecto a terapia combinada versus monoterapia. En el caso, voy a empezar por la última, depende del sitio de infección. Como les dije, hay infecciones que con monoterapia es adecuado el tratamiento, la infección del tracto urinario, infecciones de bajo inóculo. En ese caso, las monoterapias, monoterapia con drogas alternativas o con nuevas drogas es adecuada. Hoy ya hay varias revisiones donde no mostraron diferencias entre monoterapia versus combinada cuando se usan los nuevos tratamientos, pero en el caso de que uno utilice drogas que están ahí muy cerca del punto de la CIMO o border, uno ahí por lo menos intuitivamente utilizaría tratamiento combinado porque tiene estas drogas que están border con respecto a la eficacia y a la sensibilidad. Para estas bacterias siempre utilizamos las dosis más altas que se puedan indicar en el paciente y es importante recordar que tenemos que saber el clearance del paciente, también como es una estrategia de PROA, porque hay pacientes que tienen hipofiltración, otros que tienen hiperfiltración. Y a veces creemos que le estamos dando la dosis apropiada y en realidad estamos en dosis subterapéuticas. Así que creo que dosis más altas, la verdad que nosotros 1 gramo cada 12 se puede indicar, sí. Igualmente una de las cosas que es importante en estas infecciones, como puntualizaba Rodolfo, de intraabdominal, es la importancia del drenaje de las infecciones para disminuir el inóculo. Es fundamental. Muchas veces uno dice, bueno, sí, déjala, se va a resolver con más tiempo de antibióticos, pero eso va en detrimento epidemiológico de una situación muy, muy importante. Así que la importancia del drenaje es fundamental. No sé si ustedes coinciden en esto. Yo quería decir una cosa, comentando lo del tema de aminoglucósidos. Hay que recordar que... ¿me escuchás, Javier? Sí, perfecto. Ok. Decía que el tema de los aminoglucósidos, hay que recordar la monodosis. Para uno reducir el efecto tóxico de los aminoglucósidos debería ser utilizado en monodosis y no hay ninguna evidencia que los aminoglucósidos tengan que ser utilizados en dosis intermitentes, salvo el tema de endocarditis, ni siquiera en la parte de neutropénicos, porque el efecto postantibiótico del aminoglucósido te garantiza el efecto terapéutico farmacodinámico y además a dosis altas, como son concentración dependiente, tiene mayor capacidad microbicida que si uno lo da en dosis intermitentes. Así que yo particularmente sigo pensando que los aminoglucósidos tienen un lugar importante. Como vos decías, hay países, no hospitales, países enteros que no tienen ni ertapenem. Por ejemplo, Bolivia no tiene ertapenem, solo tiene meropenem y imipenem, con lo cual la situación es más dramática, porque frente a una KPC con alto nivel de resistencia ni siquiera podés hacer un doble esquema de carbapenémicos para usar al ertapenem como molécula suicida. Sin embargo, tienen la ventaja, porque como no se usa el aminoglucósido por el temor a la nefrotoxicidad, etcétera, y han quedado un poco en olvido, la sensibilidad a amicacina en Bolivia es altísima, por lo cual, cuando vos tenés un germen multiresistente, tenés muchas probabilidades que sea sensible a amicacina. Así que yo creo que hay que seguir pensando cuando uno no tiene recursos en los aminoglucósidos como una buena alternativa. Bueno, yo creo que tenemos que parar. La verdad que agradezco un montón a la gente que nos está todavía escuchando a las 8:30 de la noche. Muchas gracias para todos, muchas felicidades.
Muchas gracias a los speakers, la verdad que un placer poder compartir con ustedes esto. Obviamente hago extensivo las gracias de Betty, que hoy no habló casi nada. Pero inconvenientes. Hago extensivo el agradecimiento para todos. Les paso digamos, les digo qué va a ser el próximo living. La edad me cansa. ¿Qué va a ser el próximo living? Va a ser neutropenia febril, así que es un tema apasionante. Les vamos a contar un poco la historia de la neutropenia desde SHINF hasta ahora. Así que si está Pancho Nasinovich escuchando, va a saber miren, acá te lo voy a mostrar. ¿De qué se trata? Bueno, un beso grande para todos, muchas gracias y nos vemos pronto. Chao, hasta luego. Chao. Gracias a todos. Chao, hasta luego, muchas gracias por la invitación. Un placer. Chao, chao.